Hola amigos, ¿qué tal? Alvin Vázquez Javier con ustedes. Bienvenidos a esta tercera y última parte del resumen de la primera unidad de trabajo de esta asignatura Química Básica o Química 014 de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la ocasión, veremos una introducción al tema de las propiedades periódicas de los elementos. De inmediato, comenzamos. La tabla periódica es una herramienta gráfica formada por símbolos químicos que representan todos los elementos conocidos. Estos símbolos, 118 en total, están agrupados en filas o arreglos horizontales y columnas o arreglos verticales en los que la posición de cada elemento guarda estrecha relación con sus características químicas. La tabla periódica consta de 7 filas denominadas períodos y 18 columnas que constituyen los llamados grupos o familias. Los elementos en un mismo grupo se caracterizan por poseer propiedades químicas similares, mientras que los elementos que aparecen en un mismo período solo tienen en común que sus electrones de valencia están en un mismo nivel, aunque este número de electrones de valencia varíe de un elemento a otro. De estos dos criterios de clasificación, es decir, el de grupos y períodos, podemos decir que el más importante es el de los grupos, por encontrarse en ellos elementos similares y de comportamiento químico muy parecido. A los elementos ubicados en los dos primeros grupos, es decir, las columnas 1 y 2, y en las 7 de las últimas 8, es decir, las numeradas 13 al 17, se les denomina elementos representativos, mientras que los elementos del grupo 18 constituyen los llamados gases nobles. Los elementos representativos, cuyas columnas aparecen aquí en colores azul y amarillo, son aquellos pertenecientes a las columnas largas de la tabla periódica y conjuntamente con unos pocos elementos de transición constituyen los elementos más abundantes en la corteza terrestre y el universo. Las 8 familias de elementos representativos, es decir, de las columnas 1 y 2 y de las columnas 13 a la 17, reciben los nombres siguientes. Los elementos de la primera columna reciben el nombre de metales alcalinos. Los de la segunda, metales alcalinotérreos. Los de la columna 13, los metales térreos. Los de la 14, carbonoideos. Los de la 15, nitrogenoideos. Calcógenos, los de la columna 16. Halógenos, los de la columna 17. Y como ya dijimos anteriormente, los de la columna 18 de la tabla periódica reciben el nombre de gases nobles. En cuanto a los metales de transición, resaltados aquí en color naranja, sus familias no tienen nombres especiales, sino que por lo general reciben el nombre del elemento que encabeza la columna. De este modo, las columnas 3 hasta la 12
reciben el nombre de familias del escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc, respectivamente. En los elementos de transición interna, no son los grupos o columnas los que reciben nombres especiales, sino más bien los períodos. Los 14 elementos de la primera fila, resaltados aquí en negritas, reciben los nombres de lantanoides o lantánidos, porque en ella se encuentran los elementos cuyos números atómicos siguen al del lantano. Por su parte, a los elementos de la segunda fila de elementos de transición interna se les denomina actinoides o actínidos, por encontrarse en ella 14 elementos cuyos números atómicos siguen al del actinio. Adicionalmente, los elementos de la tabla periódica se clasifican también según una serie de características físicas y químicas en metales, no metales y metaloides. Los metales, la mayoría de los elementos conocidos y que en la imagen aparecen de color azul, se caracterizan por ser casi todos sólidos, por tener brillo, por ser dúctiles, es decir, ser capaces de cambiar y transformar su forma debido a una presión, por ser maleables, es decir, que puede dárseles forma de planchas, láminas o hilos de distinto diámetro y longitud sin romperse, y además por ser excelentes conductores del calor y la electricidad. Los no metales, en cambio, de color amarillo en la imagen, son elementos opacos, no son dúctiles ni maleables y son pésimos conductores del calor y la electricidad. Los metaloides, de color verde en la imagen, son elementos con propiedades intermedias entre metales y no metales, por lo que algunos de ellos, como el boro, el silicio, el germanio y el arsénico, tienen gran uso en la industria de la electrónica y la bisutería. Aunque la tabla periódica es un invento relativamente nuevo, su necesidad se remonta al nacimiento de la química. En la medida en que fueron descubriéndose los elementos químicos, surgió entre los hombres de ciencia la necesidad cada vez más creciente de clasificarlos para facilitar su estudio. Hubo varios intentos de clasificar los elementos, siendo probablemente las tríadas del químico alemán Johannes Dobereiner entre los años de 1817 y 1829, el anillo telúrico del geólogo francés Alexandre-Émile de Champ-Courtois en 1962 y sobre todo la ley de las octavas del químico inglés John Newlands en 1866, los intentos más destacables en ese sentido. En 1860, el químico ruso Dmitri Mendeleev presentó un novedoso arreglo que contenía todos los elementos conocidos hasta ese momento, ordenados según dos criterios:
sus masas atómicas crecientes de derecha a izquierda y sus similares características de arriba hacia abajo. El modelo de Mendeleev se fundamentaba en una ley periódica que hasta ese entonces era desconocida. La convicción de Mendeleev de la certeza de su modelo era tal que realizó algunas predicciones ciertamente temerarias según el conocimiento de la época. Por ejemplo, para poder organizar los elementos de manera simultánea según sus masas atómicas y sus propiedades, Mendeleev se vio en la necesidad de dejar algunos espacios en blanco. Esto lo llevó a concluir correctamente que esos espacios en blanco pertenecían a elementos que aún no se habían descubierto. Uno de esos espacios se encuentra al lado del elemento sílice, justo en el centro de esta imagen. Verán ustedes este espacio representado por un signo de interrogación igual al número 70. Uno de esos elementos hipotéticos recibió el nombre de ecasílice. El prefijo eca proviene del sánscrito y quiere decir uno por debajo de. Pues Mendeleev realizó una serie de predicciones sobre las propiedades del ecasílice que resultaron ser asombrosas. En 1886, unos 15 años después de la publicación de la tabla de Mendeleev, el ecasílice fue aislado y descubierto por el químico alemán Clemens Wilker, quien lo bautizó Germanio, en honor a su país natal. En la imagen, fíjense ustedes en la asombrosa exactitud de las predicciones de Mendeleev. El éxito de la tabla de Mendeleev fue rotundo y le granjeó fama internacional en círculos académicos. Sin embargo, es preciso aclarar que la tabla de Mendeleev poseía algunas incongruencias que el mismo Mendeleev nunca pudo explicar. Una de ellas es el hecho de que al organizar los elementos de acuerdo a sus masas atómicas, en algunos casos no es posible colocar en una misma columna elementos con propiedades similares. No fue sino hasta 1914, cuando al establecer la ley que lleva su nombre, que el físico inglés Henry Moseley determinó que era el número atómico y no la masa atómica el criterio correcto de clasificación. La tabla periódica actual organiza los elementos según su número atómico, debido a la contribución de Moseley, pero como se originó en la tabla de Mendeleev, a este último, es decir, a Mendeleev, se le considera el padre de la tabla periódica. Y de esta manera llegamos al final de esta unidad número 1. Gracias mil por la atención prestada y les esperamos en nuestra próxima unidad de trabajo de nuestro programa de química básica titulada La estructura de la materia. Les esperamos.